Bienvenido a este nuevo día, a este tiempo de refrigerio, así dice el Señor, donde la garantía de este tiempo es que siempre habrá una palabra de bendición para su pueblo, para su linaje, para su nación santa, para su real sacerdocio, para aquel pueblo que ha sido escogido de parte de nuestro buen Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino del enemigo al reino del Hijo amado. Segunda de Corintios 3, 17 y 18, porque ahora el Espíritu es el Señor y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Y el Espíritu Santo, que es el Señor, con la gloria, la palabra de Dios nos está transformando. Espero que ya hayas empezado a tener un día bendecido, con la gratitud en tu corazón rebosando en tu boca por la misericordia, la compasión, la fidelidad, el amor, la gracia de Dios que ya preparó para tu vida hoy en este buen día. La única pregunta que Dios te haría es, ¿puedes apercibirlo? Puedes estar alerta, puedes reconocer toda la bondad que yo he preparado para tu vida. Recuérdate cuando leímos el Salmo 65, dice que Él ya ha coronado el día de favor, el año de favor, los meses, todo el año y los días, los meses, la semana, las horas, los minutos, los segundos de este tiempo, de esta temporada, ya han sido colmados de bendiciones de parte de nuestro buen Dios. Pero muchas veces nosotros no lo vemos, muchas veces no nos apercibimos. ¿Por qué? Porque estamos tan enfocados en lo que no tenemos que pasamos desapercibido lo que ya tenemos. Muchas veces la rebeldía del corazón, la necedad del corazón, la desobediencia del corazón a someterse, a sujetarse a los mandamientos, a la palabra del Señor, entorpece los sentidos. Por eso en este buen día te pregunta Dios a ti, ¿ya te apercibiste? ¿Ya te diste cuenta que este es el día que hizo el Señor para que de tu boca fluya alabanza, alabanza de gratitud, alabanza de un corazón agradecido por la misericordia, por la fidelidad, por el amor, por la gracia que hoy ha sido asignada a tu vida? Para mí, como siempre, es un privilegio estar delante del linaje de Dios, juntamente contigo, en la escuela del Espíritu Santo, donde estamos siendo enseñados, instruidos, ajustados, donde estamos siendo confortados, exhortados, edificados y consolados con la palabra. En este buen día quiero empezar el tiempo de refrigerio con una palabra de parte de Dios. Y cuando Dios me daba esta palabra, de así dice el Señor, antes de entrar a la clase, le decía, Señor, ¿por qué esta palabra? Y el Señor me decía, porque quiero que mi pueblo viva cada día en la conciencia, en la realidad de que el temor y el temblor reverente debe de caminar delante de ellos y debe de estar sobre ellos. Cuando tú y yo entendemos esa realidad de parte de Dios, tu manera de hablar cambiará, tu manera de actuar cambiará y tu manera de caminar cambiará. Y la palabra del Señor, para así dice el Señor en este buen día, es Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Puedes leerlo, siempre como te he dicho, no te conformes con oír solamente un versículo, tú indaga. Sé como los hermanos de Berea, diligente. Sé como nuestros hermanos de la congregación de la iglesia del principio, no la primitiva,
primitivo se piensa, se siente, se oye como es alguien ignorante, alguien que no sabe. Pero la iglesia del principio eran discípulos diligentes, examinando las escrituras, examinando la ley y los profetas para ver qué era el tiempo que estaban viviendo. Así tú y yo, hermano y hermana, vuélvete diligente en examinar las escrituras. Lee el primero, el segundo y el tercero. No te conformes con el último o el del medio o el primero, para que tu entendimiento y el conocimiento acerca del Dios verdadero y a quien Él envió se ensanche en tu vida, se fortalezca en tu vida. Y como dice Colosenses capítulo 2, arraigados, firmemente cimentados en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesario escudriñar las escrituras, indagar, ser diligente. ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es la noticia de Dios para este día? ¿Cuál es la noticia para mi vida? ¿Cuáles son las palabras que Dios está hablando a su pueblo, a su linaje, a mi casa, a mi descendencia, a mi vida, a mis generaciones por venir? ¿Cómo voy a poder oír la palabra de verdad, la palabra de Dios, cuando viene a mi vida? Por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me llevará a confirmarla con el escrito está. Pero tenemos que ser diligentes, porque muchas veces pueden venir las tinieblas como lo hicieron con Eva. Con que Dios os ha dicho. Era una parte verdad, pero llevaba añadido mentira. ¿Cómo vamos a conocer? ¿Cómo vamos a caminar? ¿Cómo vamos a actuar? Como hemos estado aprendiendo del maestro de maestros, del profeta de profetas, al escuchar su voz, para cerciorarnos que es la palabra de justicia, la palabra de verdad por el Espíritu Santo. Voy a ir a confirmarla con el escrito está. Y la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 1, lee todo el capítulo 1. Es un capítulo extraordinario. ¿Por qué te digo extraordinario? Cuando yo lo estaba leyendo y el Espíritu Santo me abría los ojos del entendimiento, ¿cuántas veces hemos oído que dicen el Apocalipsis, la revelación de Juan? Las cosas que Juan escribió. Pero estoy leyendo Apocalipsis capítulo 1 y dice, esta es la revelación que Dios hizo a Jesucristo, para que Él mostrara a sus siervos lo que pronto ha de suceder. Todas las cosas, dijo el Señor Jesús, me han sido dadas por el Padre, el heredero de toda la riqueza espiritual de Dios, el heredero de todas las cosas, el heredero de toda la creación, el heredero de todo lo por venir en este siglo, en este tiempo y en el tiempo, en el siglo venidero, se llama Jesucristo. Y tú y yo, hermano y hermana, estamos siendo conformados a la imagen del heredero de todas las cosas para poder administrar como Él lo ha hecho. Me impactaba porque decía, Señor, yo he oído que la revelación en la isla de Patmos a Juan. No, la revelación de Dios a Jesucristo. Y Jesucristo se la da a conocer a sus siervos. Y tú y yo somos un pueblo escogido por Dios, al cual Dios nos ha dado el privilegio de revelarnos sus secretos. Pero tu oído y mi oído
tiene que estar atento, tiene que estar limpio con hisopo y con aceite cada día para escuchar verdaderamente la palabra de Dios en el tiempo que Él nos quiere hablar. Como el profeta Elías, cuando estaba en esa cueva, dice que vino el terremoto, vino el viento y vino el silbo apacible. Y él tenía que identificar en qué momento Dios le iba a hablar. Dios otras veces le había hablado en el terremoto. Quizá ese poder, esa autoridad, quizá otras veces le había hablado por medio del viento. Pero ahora iba a ser en un silbo apacible. La voz de Dios, Elías la necesitaba escuchar en un silbo apacible. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu oído? Porque dependiendo cómo está tu oído, así tú identificarás cómo tu alma necesita oír la voz de Dios. Apocalipsis capítulo 1, el 1:8 dice: el alfa y el omega, dice el Señor, el Dios todopoderoso, el que es y era y ha de venir. 1:14, sus cabellos serán blancos como la lana o como la nieve. Y el 14 también añade y dice: y sus ojos parecían llamas de fuego. No permitas nunca, hermano y hermana, amigo y amiga, que escuchas la palabra del Señor. No permitas nunca que a tu conciencia, que a tu alma se le olvide que el que es, el que era y el que ha de venir. Un día tú y yo nos presentaremos delante de Él y daremos cuentas, dice la palabra del Señor. Daremos cuenta de nuestras acciones y de nuestras palabras. Los ojos de llama de fuego están examinando los corazones. Están haciendo un recorrido por las congregaciones, por su pueblo, por su campamento. Está revisando tu tabernáculo, tu templo, tu morada. Está examinándolo. Y ese fuego de Dios también puede purificar todas las cosas. La palabra del Señor es que el temor y el temblor reverente camine delante de ti y sobre tu vida, dándote cuenta que el de ojos de llama de fuego, el fiel y verdadero, delante de quien tú y yo un día nos vamos a presentar para dar cuentas de nuestras palabras y de nuestras acciones. Y así como hayan sido nuestras palabras, el Señor Jesús lo dijo en Mateo: seremos justificados o seremos condenados, seremos galardonados o aún hasta lo que nos habían otorgado para trabajar como el hombre del talento les será quitado. Asegúrate que tu oído esté en la recepción, en el apercibir perfecto y exacto. Limpia cada día tu oído con el hisopo y el aceite del Espíritu Santo para poder escuchar la instrucción, para poder atender al mandamiento, para poder hacer como el Señor te manda y me manda y nos ordena, para poder caminar en el plan, en el propósito preparado para ti y para mí, porque de todas maneras, así como Sansón, aunque tú determinaras andar en tus caminos, tarde que temprano, tú y yo haremos lo que Dios se ha propuesto hacer contigo y conmigo, porque somos instrumentos para la gloria de su nombre y su alabanza. Pero más pronto que tarde, determinemos en nuestro corazón agradarle,
hacer su voluntad. Someternos a nuestro Rey, someternos a nuestro Dios. Nuestro Dios es compasivo, nuestro Dios es clemente, nuestro Dios es benevolente, nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es lleno de amor inagotable, de riquezas, de misericordia, de gracia sobreabundante. ¿Por qué? ¿Por qué no nos someteríamos? Si Él paga bien, Él sabe pagar bien. Dice que cuando Él venga, vendrá juntamente con Él los galardones, los regalos. Él viene a galardonarnos. Uno de los galardones para los siervos y las siervas, dice que Él, en el banquete que está preparando para ti y para mí, como siervo y sierva, dice que Él te sentará en su banquete. Él tiene una silla asignada para ti, un lugar preparado para ti. Y dice que Él mismo te servirá a la mesa. Ese es uno de los galardones. Para mí eso me impresiona, me impacta. Que el Señor de señores, el Dios de dioses, el que se hizo carne, habitó entre los hombres, te esté desde ya preparando un banquete. Y ya tiene la silla asignada, ya tiene tu reservado. Ya no va a ser el del anillo de oro, o el de la túnica larga, o el de apariencia aparentemente de riqueza, como dice Santiago. No al de apariencia, no al de anillo le digas siéntate acá, y al otro que no le miras nada, lo mandas hasta el final. Nuestro Señor no es así. Él ya tiene un reservado para ti. Cualquiera que sea tu nombre, hermano y hermana, que estás sirviéndole a su pueblo, a su linaje, Dios tiene ya el lugar reservado para ti. Dios tiene ya tu silla en una mesa preparada con tu nombre y tu apellido. Y te va a decir, bien hecho, siervo fiel. Vive con la expectativa de esperar todas las cosas buenas que Dios ya preparó para un futuro. Así como tiene provisión para este tiempo, tiene bendición y galardones para otro tiempo futuro. Tu deseo y mi deseo debe de ser fiel a su palabra, fiel a su mensaje. Examinábamos la semana pasada el libro de Miqueas, el libro de Oseas, donde el Señor decía a los sacerdotes, los reprendía. ¿Por qué? Porque no estaban instruyendo al pueblo. El Señor Jesús reprendió a los fariseos y a los maestros de la ley, a los que enseñaban a Israel. Los reprendió diciéndoles estas palabras: ustedes han quitado la llave del verdadero conocimiento. Y habían implantado sus mitos, su religión, sus tradiciones. Y esa no era la verdadera interpretación de la palabra que habían recibido de Moisés. Y el Señor les dijo, y ni entran ustedes y ni dejan entrar. Tu responsabilidad y la mía es ser siervos fieles al mensaje de Jesucristo, al mensaje de esta vida, al mensaje de la resurrección, al mensaje del que estuvo muerto, pero ahora vive para siempre, al que tomó las llaves de la muerte y las posee, al dueño de todo, al heredero, como dice Hebreos capítulo 1, al que tiene el nombre sobre todo nombre. A Él tenemos que serle fiel. Para eso necesitamos vivir cada día en el pensamiento que en tu alma y en tu espíritu se arraigue, sea como un tatuaje, el que es, el que era y el que ha de venir. El que sus cabellos son blancos como lana o como nieve. El que tiene ojos de llama de fuego. El que es fiel y verdadero. El que no miente y no se arrepiente. El que no cambia a pesar de ti y de mí. El verdadero.
el que era, el que es y el que ha de venir. A Él le debemos lealtad, a Él le debemos fidelidad, a su mensaje, a su palabra. Vive delante del Señor cada día con ese pensamiento de que un día nos presentaremos delante de Él. Por eso los ojos de llama de fuego estaban examinando el corazón de su pueblo en Éfeso, en Esmirna, en Laodicea, en Sardis, en Filadelfia, en Pérgamo. Y creo que de la misma manera, en los ojos de llama de fuego, el que es, el que era y que ha de venir, está examinando tu corazón y mi corazón. Y entramos a la clase de este buen día y espero que hayas leído la lección, la tarea de Gálatas capítulo 5, 19 al 22. Las obras de la carne, y cuando tú y yo erradicamos las obras de la carne, damos espacio. Nuestra tierra es como un campo fértil para que el Espíritu Santo venga a poner su semilla de fe, de amor, de paz, de gozo, de compasión, de templanza, de misericordia, de benignidad. Todas las cosas que el Espíritu Santo quiere depositar quiere hacer ver en nuestra vida, porque Él ya las tiene. Y como Él mora dentro de nosotros, lo único que nosotros tenemos que dejar es que limpie nuestra tierra. Porque yo no quiero ser como esa tierra escabrosa, que cae la semilla y no da fruto. Esa tierra donde la rodean espinos y la ahogan y no da fruto. Esa tierra que cae a la orilla del camino y porque no tiene profundidad o humedad, no da fruto. Yo quiero ser de la tierra, del pedazo de tierra donde la semilla de Dios cae sobre mí y doy fruto conforme la capacidad que Él me ha dado. 30, 60 o 100 por 1. Yo quiero ser esa tierra, pero yo estoy entendida que entonces tengo que dejar que el Espíritu Santo con su palabra, con la lámpara de Dios, penetre hasta lo más profundo y erradique de mi corazón. En la tierra tuya y mi tierra es el corazón. Y lo vamos a ver. Me gozaba en esta semana escuchando, primeramente le decía, Señor, ¿seguro que lo que me dijiste es así? Frutos dignos de arrepentimiento, frutos del Espíritu y frutos de la carne, acciones. Y me gozaba porque yo sé que Dios me habla, pero estoy más segura cuando la palabra me lo afirma y cuando boca de 2 o 3 testigos, el Espíritu Santo te da paz. Escuchaba a un siervo del Señor y hablaba acerca de la boca, las palabras, la manera como tú hablas. Y examinando la palabra del Señor, Dios está interesado en tu corazón y en mi corazón. Porque dependiendo cómo esté tu corazón y mi corazón, así va a ser el fruto que demos para Dios. Frutos dignos de arrepentimiento. En el libro de Mateo capítulo 3, cuando los fariseos y muchas personas escucharon que Juan el Bautista estaba bautizando en agua, venían a él. Pero en realidad el corazón de ellos, porque el asunto del evangelio, el asunto de Dios, el asunto del Padre con Israel y con la iglesia, Dios trabajando en lo que Él ha llamado, en lo que Él ha escogido, el asunto de Dios es tu corazón y mi corazón. Pero te tengo una buena noticia. Pero a pesar de la buena noticia, tú tienes que disponer, proponer
y determinar, cuando venga la lucha de la carne con el Espíritu, darle la prioridad al Espíritu Santo. Porque recuerda que el corazón implantado de carne ahora tiene alrededor muchos miembros. No es solamente el corazón, sino que al corazón lo rodean muchos miembros. Y ahí es donde tú y yo, en el corazón nuevo que tenemos, debemos de determinar, disponer y proponer agradar a Dios. Porque no tenemos excusa. Porque en ese corazón nuevo se nos ha puesto la capacidad de creer, de confiar, de obedecer y de hacer. Pero necesitas alimentarte con el alimento correcto. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando tú escuchas, cuando tú alimentas tu oído con la palabra verdadera, la palabra de justicia, la palabra de verdad, tu boca manifestará el fruto. Es interesante. Y leyendo la Escritura y examinando, y el Espíritu Santo enseñándome para mi beneficio propio. Por eso esta es una clase, esta es una aula donde estamos siendo enseñados, instruidos, ajustados, exhortados acerca de cosas que quizá no creíamos que podíamos hacer. Una de las cosas que ha afectado demasiado al pueblo de Dios es la amargura. Y la amargura, dice el libro de Hebreos capítulo 12, hace caer de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la amargura endurece el corazón. La amargura hace que brote en la persona la justicia propia. Y Dios no puede trabajar así. Dios quiere un corazón contrito y humillado, un corazón sencillo, un corazón como el del publicano. No me cansaré de repetírtelo, que aunque no tenemos defensa, no somos víctimas. Romanos 8, todas las cosas operan para bien. Y leyendo Proverbios, en Proverbios hay un pasaje bien interesante que lo decimos, pero lo decimos a medias. Dice, el entendido ve el mal y se aparta. Pero si no se aparta y permanece en su necedad, sufrirá el daño causado. Es interesante, porque si yo estoy viendo que juntarme con una persona, que caminar por un camino, que ir a un lugar, no me conviene, el entendido ve el mal y se aparta. Si yo estoy viendo que hacia dónde me conduzco, lo que hablo, con quien ando, no me conducirá a nada bueno, yo tengo que apartarme. Pero si no me aparto y creo que puedo soportarlo, que no me va a pasar nada, que puedo ir a aquel lugar, que puedes ir a una discoteca, que puedes ir a un bar, que puedes ir a un antro, que puedes juntarte con un murmurador, con un pecador, con un fornicario, con un adúltero, puedes enredarte en conversaciones que no edifican, que no te van a beneficiar. Si tú piensas en tus fuerzas que puedes vencer esas cosas, te tengo una sorpresa. La palabra del Señor en Proverbios dice, el entendido ve el mal y se aparta, pero si el entendido a quien Dios le está mostrando no se aparta, sufrirá el daño causado. Quiere decir las consecuencias de la necedad por haber ido a donde no tenías que ir, por haber hablado lo que no tenías que hablar, por haberte juntado con quien no te tenías que juntar. Habrá daño, habrá pérdidas y vamos a tener que pasar un proceso de purificación, un proceso de limpieza, un proceso donde Dios no nos va a dejar tirados.
Dios simplemente cuando nos anuncia quiere evitarnos pérdida de tiempo. Dios quiere evitarnos sufrimiento. Dios quiere evitarnos. Por eso me gozaba cuando estaba examinando la palabra de Mateo capítulo 13 acerca de la tierra y la palabra, la semilla. Pero tú determinas en tu corazón, porque el trabajo de Dios es en nuestro corazón, por medio del oído y por medio de la boca. 3 cosas son importantes para Dios. Y una de las cosas que me llamaba la atención de este siervo, que él confirmaba la palabra del Señor, él decía algo interesante que no le he oído hablar a nadie. Él decía, ¿no te parece interesante que todos los pecados que el hombre cometa le serán perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Y cómo se comete el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo? Con la boca, con palabras. Aún la blasfemia contra el Hijo, por Belcebú echa los demonios, el príncipe de las moscas. Le será perdonado, ofende al Hijo. Te será perdonado. No te lo recomiendo, pero si lo hicieres, te será perdonado. Levántate. Pero la blasfemia, la ofensa contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Porque es Dios. El Espíritu Santo no es un espíritu. El Espíritu Santo es Dios, Espíritu morando dentro de ti y de mí, ayudándonos en nuestra debilidad, ayudándonos en la necedad y la rebeldía del corazón que a veces el alma quiere permanecer. Es Dios, no es un espíritu, es Dios morando dentro de nosotros. Y decía este siervo de Dios, y la palabra lo confirma, las palabras. Y hace mucho te dije, ¿cuál es el termómetro de tu alma? Tu boca. De la manera como tú hablas, de la manera como tú intencionas internamente, definirá lo que hay dentro de ti. Y examinando en la parábola del sembrador, la comparación del sembrador, Mateo capítulo 13, aquel mismo día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del lago. Como se reunió mucha gente, Jesús subió a una barca y se sentó, mientras la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas. Les dijo: un sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó en el camino. Llegaron aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era muy honda, pero el sol al salir la quemó. Y como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio buena cosecha. Algunas espigas dieron 100 granos por semilla, otras 60 granos y otras 30. Los que tienen oídos para oír, que oigan. Continuamos en el 10. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron por qué hablaba a la gente por medio de parábolas. Jesús les contestó: a ustedes Dios les da a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Pues al que tiene se le dará más y no tendrá bastante, y tendrá bastante, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quita. Por eso les hablo por medio de parábolas, de comparaciones. Pero no oyeron
pero no oyen ni entienden. Así, en el caso de ellos, se cumple lo que dijo el profeta Isaías. Por más que escuchen, no entenderán. Por más que miren, no verán, pues la mente de este pueblo está entorpecida. Tienen tapados los oídos y han cerrado sus ojos para no ver ni oír, para no entender ni volverse a mí, para que yo no los sane. Pero dichosos ustedes, porque tienen ojos que ven y oídos que oyen. Les aseguro que muchos profetas y personas justas quisieron ver esto que ustedes ven y no lo vieron. Quisieron oír esto que ustedes oyen y no lo oyeron. Cuando estoy leyendo esta porción de la palabra, el Señor me lleva a leer durante días a los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel. Una de las características del pueblo de Israel en esos 3 tiempos, en todos los tiempos, pero estoy hablando de los tiempos de Isaías, Jeremías, Ezequiel, es interesante. Porque a los 3 Dios les dice la misma palabra en diferente tiempo. Te mando a un pueblo de corazón duro. Te mando a un pueblo rebelde. Te mando a un pueblo terco, que aún oyendo mis palabras no oirán y aún viendo lo que yo te diga que hagas no verán. Lo interesante del pueblo de Israel es que lo que lo caracterizó era la rebeldía de corazón. Y la rebeldía de corazón enseguida dice a los 3 profetas, entorpecen el oído y entorpecen los ojos. Pero eran de un corazón duro, terco. Su cerviz era dura. La necedad los gobernaba, pero tú y yo, que estamos bajo el pacto nuevo, el pacto de Jeremías 31:31, y Dios lo dice y lo repite en el libro de Hebreos, el corazón de piedra será quitado y un corazón de carne será puesto. Y en el corazón de carne, añadido con la bendición que tú y yo tenemos de que Dios mora dentro de nosotros. En tu corazón y en mi corazón están escritas las leyes, los mandamientos, las instrucciones de Dios. Y tú y yo tenemos una mayor demanda que el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha dado una medida de fe. Y ellos, como no le aplicaron fe a lo que oían, no les aprovechó, dice el profeta Isaías. Por eso el trabajo, el asunto de Dios con el hombre es en el corazón. No en el corazón que pompea sangre. Que por medio de él, el corazón que tenemos en el pecho, el corazón es nuestra mente. ¿De dónde surgen todas las cosas? Este corazón del pecho es solamente una maquinaria por la cual está conectada con venas, arterias y fluye sangre, pero el corazón pensante del hombre es la mente. Por eso, viniendo al Evangelio, si somos nuevas criaturas, ahora se nos ha implantado la mente de Cristo. Dentro de nosotros mora el Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Cuando tú y yo hacemos morir las obras de la carne en nuestros miembros, como dijo Pablo, miserable de mí, que hay una ley en mí, que lo bueno que quiero hacer no lo hago, mas lo malo que no quiero hacer, eso hago. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer entonces para dar buenos frutos para Dios? Haced morir
Pablo una y otra vez lo repetía: haced morir las obras de la carne. Una y otra vez el maestro de maestros, el profeta de profetas lo decía. ¿De dónde surgen todas las cosas malas del hombre? Del corazón, porque en el corazón traman el mal al prójimo, en el corazón traman los adulterios, las fornicaciones, la hechicería, la maldad, la mentira, el falso testimonio, el robo. Todas las cosas están en el corazón. Pero si tú te llamas hijo de Dios, pueblo de Dios, discípulo de Dios, quiero darte a recordar la palabra del Señor, que ahora tú y yo tenemos el corazón de Cristo, la mente de Cristo. Pero tengo que hacer morir las obras de la carne. Tengo que morir a mí. Tengo que negarme. Tengo que despojarme. Por eso te decía, determina en tu corazón, propone en tu corazón, dispone en tu corazón como nuestro hermano Daniel. No contaminarse. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Ahora conocemos nuestra verdadera identidad. Ahora conocemos nuestro destino. Ahora conocemos a qué linaje, a qué pueblo, quién es nuestro Padre, quién es nuestro Dios. Debemos de caminar viviendo en este mundo, aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo. Debemos de vivir como dijo Pablo a Colosenses: poned vuestra mirada en las cosas de arriba. Si juntamente con Cristo habéis muerto, también con Él resucitaste. Pon tu mirada en las cosas de arriba, en las eternas, en las permanentes. Pablo, nuestro hermano Pedro, dice que venzamos las cosas de este mundo, muramos a las cosas de este mundo, la pasión de los ojos, la pasión de la carne y al orgullo. Si queremos ver buenos días, debemos de refrenar nuestra lengua del mal. Hemos sido llamados a ser herederos de bendición, por tanto guardemos nuestra lengua de hablar mal. Cuando entendemos las verdades de Dios, no importa los años que tengas caminando, el que tengas muchos años caminando dentro del campamento de Dios, no significa que entiendas y conozcas a Dios, si tu manera de vivir no ha cambiado. Hay algo que está mal, hay algo que no encaja, que no concuerda. Pero quiero darte la receta, la medicina. El evangelio es vasto. Las cosas de Dios son vastas. Te lo dije, no voy a terminar de conocer a Dios en los 120 años que tengamos de vida en esta tierra. Primera de Corintios dice el Señor Jesús: no te preocupes de saber las cosas de las tinieblas, ni muchas cosas que no entiendas, porque en aquel día, dice el Señor, yo te enseñaré. Tu responsabilidad y mi responsabilidad es conocer al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él envió. Él me enseña, Él me instruye, Él me dice cuándo hacer y qué hacer por el Espíritu. Él es el consolador, Él es el ayudador. Él no nos dejó huérfanos, no nos dejó a la deriva. No es el hombre el que te va a enseñar, es el Espíritu Santo. Primera de Juan 2:27, la unción que mora dentro de ti, ella te enseñará todas las cosas. Ni tu hermano ni tu hermana necesitará decirte: conoce a Dios, busca a Dios, porque la unción que mora dentro de ti, ella te enseña. La unción es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios. Con la mente de Cristo, con el corazón de Cristo. El corazón de carne es compasivo, clemente, misericordioso, manso, humilde, obediente. Somos bueyes pequeños. Él es
el Señor es como el buey grande. Él puso su yugo sobre nuestra vida. Nuestra responsabilidad es caminar a la par de Él. Él conoce tu futuro. Él conoce de lo que tienes necesidad. Él sabe. Él lo dijo, vuestro Padre sabe. Pero Él los ama y les dará todas las cosas. Llevad mi yugo, dijo el Señor. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. El evangelio es sencillo. El evangelio se trata de Mateo capítulo 4 versículo 17. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Está entre vosotros y está con vosotros. El evangelio se trata de Mateo 9:17. Un vestido nuevo, un odre nuevo. Yo no vine a poner un parche sobre un vestido viejo. Yo no vine a poner vino nuevo sobre odre viejo, porque no sirve. Tu responsabilidad y la mía es despojarnos de lo viejo para poder adquirir lo nuevo de Dios. Lo que no conocíamos, lo que no sabíamos, lo que no entendíamos. Eso es lo que el Señor Jesús vino a darle una verdadera interpretación a la instrucción, a la palabra, a los mandamientos, a las leyes de Dios. Que lo único que todas ellas buscan es nuestro beneficio. ¿Y sabes cuál es el beneficio? Volvernos a la imagen y a la semejanza. A volvernos al principio de Génesis capítulo 2. Volvernos al estado de luz. Volvernos a esa inocencia que del principio y Dios formar en nosotros, desarrollarnos en su madurez conforme Él había preparado el tiempo para Adán y Eva. No era antes, era en el tiempo de Dios, eran los kairos, era el cronos de Dios para el hombre. Eso es el beneficio de Dios para tu vida y para mi vida. Y lo dice Proverbios capítulo 3. Dame, hijo mío, tu corazón. El proverbista sabía por medio de su padre David que Dios andaba buscando hombres y mujeres, siervos y siervas, con corazones similares, afines a Él. Porque Dios sabe que si tu corazón y mi corazón es afín al de Él, vamos a hacer su voluntad. Nuestro deleite será, como dijo nuestro hermano David, mi deleite es hacer tu voluntad. Mi deleite es morar en tu casa. Prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mi deleite es obedecerte. Mi deleite es el gozo de tu salvación. Cuando David pecó, David prontamente reconoció y él solamente suplicaba: no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación. Cuando tú y yo fallamos a Dios, ese es el deseo de nuestro corazón. O empezamos a señalar, empezamos a buscar culpables en lugar de hacernos responsables de nuestras acciones. Cuando yo leía Proverbios, yo misma en mi propia vida entendí que muchas cosas que me han acontecido no han sido la voluntad de Dios. Dios lo ha permitido por la necedad y la rebeldía de mi corazón, pero su mano siempre ha estado ahí. Su mano ha estado extendida, su palabra siempre ha venido. Él no ha quebrado la caña cascada en mi vida cuando me he sentido débil, ni ha apagado el pábilo que humeaba cuando me he sentido que ya no puedo más, sin saber que la culpable, la responsable era yo. El entendido ve el mal y se aparta, pero si no se apartare, el daño vendrá sobre él. Muchas veces tú y yo
Nos hemos creído víctimas. Y te lo dije un día, hermano y hermana. En el Evangelio la única víctima inocente fue nuestro Señor Jesús. El Cordero inmolado, sin mancha, que vino a pagar el precio del pecado, de tu pecado y de mi pecado. Y con su vida vino a darnos vida. ¿De qué se trata el Evangelio? El Evangelio se trata de Juan capítulo 6, del 60 al 71. El Espíritu es el que da vida. Lo carnal no sirve para nada. Y las cosas, las enseñanzas, la instrucción, el mandamiento que yo les he dicho son espíritu y son vida. Y tú te vas a dar cuenta en Juan 6, del 60 al 71, que el Señor Jesús, su instrucción era de beneficio para el hombre. Pero a muchos no les convenía la instrucción del Señor Jesús. Por eso dijeron, no, nosotros no queremos, no estamos interesados. Dice que cuando lo oían enseñar en Juan 6:60, muchos de los que lo seguían se apartaron de él. Y es donde le dice a Pedro, ¿te parece? Y le hace 2, 3 preguntas a Pedro. Y Pedro, yo me supongo que Pedro haber agachado su cabeza y haber dicho, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero lo interesante de los que se fueron y de los que se quedaron es que el Señor dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Porque ustedes estuvieron en el aula, en la escuela del Padre, y nadie viene a mí si no ha sido enseñado por el Padre. Espero que todas estas verdades, todas estas palabras del Señor Jesús, cuando tú las leas, hagan algo en tu corazón. El que Dios te haya escogido no quiere decir que eres mejor que otros. Ha sido su pura misericordia y su pura gracia. Porque todos, dice la palabra en Romanos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nos descarriamos. Todos pecamos. Todos es todos. Ni siquiera ni Adán y Eva, que recibían la instrucción del Dios verdadero, fueron destituidos. Pero gracias a Dios por el plan de redención, el plan de salvación que el Padre ya se había preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué te haría mejor a ti que yo? ¿O qué me haría mejor a mí que tú? Si todos estábamos destituidos de la gloria, de la gracia, del favor de Dios, mas fue su misericordia, fue su voluntad, dice Efesios, el beneplácito de su voluntad. Porque Él sabía que tú y yo íbamos a agradarlo, íbamos a depender de Él. Íbamos a tener un corazón como el que Él busca. Él busca un corazón que le agrade. Él busca un corazón que le pertenezca. Él busca un corazón que dependa plenamente de Él. Eso es, de eso se trata el Evangelio. De eso se trata tu tierra y mi tierra. Por eso vamos a dar el fruto, hermano y hermana. 60, 30, 100, vamos a dar el fruto. Pero tú tienes que despojarte de ese vestido viejo que la religión te enseñó, que tus propios pensamientos. Lo dice Pablo en Corintios, trayendo cautivos pensamientos, imaginaciones, especulaciones, cautivas a la obediencia a Cristo. Yo no tengo la razón, tú no tienes la razón. La palabra de Dios por su Espíritu te enseñará qué es lo verdadero.
Y todo lo que no es verdadero tiene que venir al cautiverio de Cristo, porque lo que no es verdadero, Pablo lo dijo, está estorbando, es una fortaleza, es una barrera que te está estorbando conocer la verdad de Dios. Las especulaciones, las imaginaciones, lo que tú piensas, lo que tú opinas, se levantan contra el conocimiento de Dios verdadero. Por eso Pablo dijo, trayendo cautivos a la obediencia a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Quitarnos el vestido viejo, ponernos el vestido nuevo, aceptar la enseñanza del Señor, aceptar su instrucción, su mandamiento. Lo que Él pide de nosotros se lo podemos dar, porque Él ya nos los dio. Nosotros no le vamos a dar a Dios algo que Él no nos dio. Él ya nos los dio. Nos proveyó medida de gracia. Nos proveyó medida de fe. Examina la palabra del Señor. Indaga en la palabra del Señor para tu beneficio. Dame, hijo mío, tu corazón, porque del fruto de la boca se saciará tu vientre. Tus palabras manifestarán tu condición. Tus palabras manifestarán qué árbol eres. Espero hayas sido grandemente bendecido y te voy a dejar con Jeremías 6:16, un versículo muy conocido. Pero Israel dijo, no oiremos y no haremos. La pregunta de Dios para ti, cuando te pare en la encrucijada, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer y vas a oír la instrucción? Jeremías 6:16. Espero lo leas y medites en tu corazón. Te dejo con el Salmo 27. Hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Bendiciones. Maná del Cielo te da la más cordial bienvenida a un momento más de nuestras tardes de películas. Los grandes héroes y las grandes historias de la Biblia inmortalizadas en la pantalla grande. Historias reales que cambiaron la forma de ver y sentir la fe en nuestras vidas. Envuélvete dentro de las fascinantes historias bíblicas, así que prepárate para acompañarnos y sé parte de la maravillosa historia a través de los tiempos. No te muevas, porque en un momento más comenzamos. Maná del Cielo, alimento para tu espíritu.